mis amados, tomen sus Biblias y vayan buscando Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1. Proverbios, capítulo 2. Y cuando encuentre Proverbios capítulo 2, pues le voy a pedir dos favores. Hace rato no pedía estos dos favores, pero los voy a pedir. El primero, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra. Y el segundo, mire si cerca de usted hay alguien sin Biblia, acérquese y compártala. Dígale, ya pasó la pandemia, las secuelas, ¿cómo llaman? Las traumas, toda esa cosa. Ahora sí podemos juntarnos y compartimos la palabra. Leemos Proverbios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 6 si ustedes me van a ayudar. Es decir, lo vamos a hacer de manera antifonal. Yo leo un versículo y ustedes con voz de trompeta. Ustedes ya vienen desayunados, hermano. Y si no han desayunado ahorita que terminen, todavía los hermanos de alabanza en la cooperativa tienen para compartirles. Así es que, pero tome alientos en el Señor. Y lea conmigo. Leo el versículo 1, ustedes el 2, yo el 3, el 4, así sucesivamente. Dice la palabra de Dios: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén y amén. Cierra tus ojos. Pídele al Espíritu Santo que te hable. Dile: Señor, yo he venido con un corazón dispuesto. Yo he venido, Señor, creyendo que es tu bendición la que me has añadido, y por eso me has traído. Y te pido, Señor, háblame. Dile: Señor, háblame, enséñame, guíame. Forma en mí tu carácter a través de tu palabra y permíteme ser sabio y entendido en el conocimiento de tu verdad. Porque solo así, Señor, aprenderé y caminaré en tu voluntad. Yo hoy estoy dispuesto con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que hagas en mí lo que tengas que hacer. Y rechazo, dilo así, toda mentira, todo cansancio, todo pensamiento, toda obra que quiera oponerse. Y declaro que soy libre para que fluya tu palabra en mí y a través de mí para gloria de Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, tomen asiento, dando un fuerte gloria a Dios. Hace 8 días estuve predicándoles sobre el temor de Dios y hablaba de cuando dejamos, cuando olvidamos, cuando nos debilitamos en el temor de Dios. Y veíamos algunas características. Hoy quiero hablarles del conocimiento, cómo sabemos del temor de Dios, cómo entendemos, cómo vivimos el temor a Dios. Escúchame bien, mi amado. Hay quienes piensan que temor es aquello que me lleva a sentir un miedo terrible del castigo de Dios. Que yo mejor me porto bien, no vaya a ser Dios me castigue. Y es más, hay muchos cristianos que viven en su pensamiento y en su corazón que es que Dios se está desquitando, que es que Dios está cobrando, que es que Dios está atacando. ¿Por qué? Porque tal vez han escuchado o tal vez han entendido mal. Han entendido de un Dios que está pendiente con rayos y centellas mirando a ver en qué momento falla para dame para que lleve. Y ese no es Dios. Mira, mi amado, también he escuchado pastores y he escuchado servidores predicando un evangelio donde hablan del infierno, de la condenación, de la ira de Dios, hablan del lago de fuego y de azufre y del diablo haciendo no sé qué. Y pues sí, eso hace parte de la Biblia, no podemos desconocerlo. Pero yo leo en la Biblia que el mensaje del evangelio y el mensaje de salvación es un mensaje de amor, es un mensaje de consuelo, es un mensaje de vida.
Por tanto, si hay algo que nosotros podemos tener en mal entendimiento, es lo que es el temor a Dios. Déjame decirte que temor de Dios podríamos decir o resumirlo o poder definirlo, más bien, la palabra es definir, como la actitud del corazón. Escucha bien, la actitud del corazón que me lleva a tener un profundo respeto por Dios, que me lleva a reverenciar de manera grande y sublime a Dios. Temor a Dios es aquello que me lleva a honrar permanentemente a Dios. Temor a Dios es aquello que me lleva a poner en gran estima a Dios. Temor a Dios es vivir una vida de adoración en espíritu y en verdad para con Dios. Temor a Dios es servirle de todo corazón a Dios en obediencia y en alegría y gozo. Eso es temor a Dios. ¿Sabe, mi amado, que cuando yo entiendo el temor a Dios, yo me doy cuenta que la necesidad de mi vida, la necesidad de mi mente, de mi corazón es que ya no encontraba la palabra que me faltaba. Temor a Dios es ser agradecido. Entonces, cuando yo en mi vida entiendo el temor a Dios, pues continuamente estoy alabando, continuamente estoy honrando, continuamente estoy obedeciendo, continuamente estoy alabando, continuamente estoy reverenciando, continuamente estoy respetando y estimando a Dios. Permanente, eso es el temor a Dios. Y eso me lleva a no querer fallarle a Dios. Y eso me lleva a saber que si le fallo a Dios, mi corazón lleno de arrepentimiento se pone a cuentas con Él, porque sé que Él me perdona. Amén. Porque sé que Él no me condena. La Biblia dice que el Señor no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Hay quienes piensan que van a sorprender a Dios con sus malos actos, como también hay quienes piensan que van a sorprender a Dios con su oración o sus acciones. No, Dios no se sorprende, hermano. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Pero cuando Dios sabe y ve que hay temor, las cosas cambian. Las cosas cambian. Aquí en el capítulo 2 de Proverbios encontramos un marco, el marquito. Y yo hablo del marco como el punto de arranque para entender y conocer qué es el temor a Dios y para comprender qué beneficios hay en vivir con el temor a Dios. Escúchame bien, este marco tiene 4 cositas. La primera de ellas es que para tener temor a Dios o para empezar a entrar a vivir en el temor de Dios, dice el versículo 1 en la parte primera: hijo mío, si recibieres mis palabras, diga conmigo, necesito la palabra de Dios. Mira, mi amado, puedes tú pensar cualquier cosa, puedes imaginar cualquier cosa, puedes decidir cualquier cosa en tu vida, pero si tú no recibes la palabra de Dios, estás peor que la casita roja de la vivienda, en el lugar equivocado. Estás apuntando mal, estás yendo mal. Necesitamos la palabra. Sin ella, básicamente no hay nada. Hay cualquier cosa, ahí sirve cualquier cosa. ¿Por qué? Porque por la palabra es que nosotros recibimos la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces necesitamos, la primera cosa que dice aquí para esta condición de entrar en el temor a Dios es pues estar en la palabra. Hay que leer, meditar, escudriñar, compartir la palabra, porque eso
es lo que nos va a permitir a nosotros verdaderamente caminar en la vía correcta, que es el temor a Dios. La segunda cosa, dice ahí mismo en el versículo 1, dice aquí: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. La otra es, por causa de recibir la palabra, también recibir los mandamientos y guardarlos. Guardarlos es entender que son tan importantes que deben convertirse en guía de mi vida, el motor de mi vida, en razón de mi vida también. Obedecer a Dios, seguir los mandamientos, guardar los mandamientos. En Deuteronomio 28:1 dice: si escuchares, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, sucederán cosas, ahí dice, de bendición. Entonces necesitamos entender que para vivir en el temor a Dios, yo debo recibir la palabra, guardar los mandamientos. Y la tercera cosa, dice el versículo 3: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz. ¿Sabes qué es? Disponer el oído, hermano, disponerse para recibir las cosas que vienen por causa de Dios a través de la palabra, para la inteligencia. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. ¿Sabe por qué los cristianos sin arrogancia lo hacemos? ¿Somos más inteligentes que los no cristianos? Porque conocemos de Dios, porque recibimos de Él la sabiduría. Por eso, mi amado, nosotros tomamos decisiones para abandonar vicios, malos hábitos, comportarnos mejor, ser más responsables, ser más caseros, cuidar mejor nuestra familia. ¿Por qué? Porque eso nos lo da el conocimiento del Altísimo, inteligente. Mira, mi amado, hay personas que sin Cristo toman decisiones inteligentes. Alguien que un día está fumando y ay, no más, deja, eso es una decisión inteligente. ¿Se va a beneficiar? Sí. Hay alguien que hace las cosas bien, trabaja honestamente, es inteligente. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo van a ver y lo van a ascender, lo van a querer y le van a pagar mejor. Eso es inteligente. Él no es inteligente el que se las tira de uy, entonces voy a robar y entonces voy a tumbar y entonces voy a hacer. Ese es un desinteligente. Ese es un tonto, un necio, que un día va a pagar los platos con creces su error. Entonces tenemos que disponer nuestro oído a la sabiduría, a la inteligencia, a la prudencia, que nos da precisamente la palabra, que nos da precisamente el guardar los mandamientos. Y la cuarta cosa, lo dice también aquí en los versículos 4 y 5. Si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoro. ¿Sabe, mi amado? ¿Cuántos aquí trabajan? ¿Cuántos son empleados? ¿Cuántos trabajan en alguna actividad? ¿Independiente o dependiente? Pregunto, ¿para qué trabajan? ¿Para qué trabajan? Para recibir dinero, para que paguen. Yo no creo que aquí hay alguien que le estén pagando con botones, ¿o sí? A menos de que tenga un almacén de botones y venda botones, pues la vaina es buena. O alguien simplemente por caritas de, ay, tan lindo, gracias, ay, qué rico, trabajo 15 días, ay, gracias. Y vaya, coma, gracias. No, trabajamos por plata, por dinero. Ahora, yo no sé cuántas horas como empleado, supongo, voy a hacer una suposición lógica. Como empleado trabajas 8 horas diarias, 48 horas a la semana. ¿Sabes eso cuánto es? Eso es harto. Son 8 horas diarias, hermano. Entras a las 7 de la mañana, sales a las 5 de la tarde. Todo el día trabajando, haciendo una labor productiva. ¿Para qué? Para que te den plata. ¿Cierto? Yo pregunto, mi amado, si dedicas 8 horas, estás buscando de verdad algo con
Ahora, si tú sabes que hay algo que va a ser muy fructífero, muy económicamente bendecido, eso le metes la ficha y haces el negocio y lo que sea y soportas y eso. ¿Por qué? Es un tesoro, hermano, lo que vas a buscar. ¿Sabes qué está diciendo? Si tú buscares, si tú anhelares como buscas y anhelas esto, busca la sabiduría, el entendimiento, las cosas de Dios, dice aquí, entonces, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mira, mi amado, ¿dónde está la respuesta para lo que sea en ti, para ti y para tu vida? En el Señor. Toda palabra que sale de la boca de Dios es vida y tiene poder. Todo lo que Dios dice es. Y yo no puedo dudar de ello porque Dios es Dios. Ahorita lo vamos a ver. Por tanto, mi amado, para yo entender sabiduría, yo tengo que tener este marco: recibir la palabra, guardar los mandamientos, disponerme a la sabiduría y al entendimiento y a la inteligencia y a la prudencia, y tener como un tesoro, así como la plata, anhelar las cosas de Dios como anhelo la plata. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habló y diciendo: donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Porque déjame decirte, mi amado, hay personas que le dicen al Señor: ay, Señor, te entrego mi vida. Yo no sé si tú lo has hecho. Yo sí lo he hecho. Señor, te entrego mi vida. Heme aquí, Señor, mírame, tómame. ¿Cierto? Pero vivo tan ocupado trabajando que no tengo tiempo. Y entonces a veces para algunos empieza el conflicto de: uy, ¿será que yo estoy, no, yo estoy haciendo mal, voy a tener que dejar de trabajar porque no tengo tiempo para Dios? No, busca el tiempo para Dios sin dejar de trabajar. Pero haz una cosa: si tú dijiste te entrego mi vida y tienes 8, 10, eres independiente, 18 horas diarias. Un independiente trabaja 18 horas diarias, hermano. Si es que quiere prosperar en su negocio, en su empresa o lo que sea. ¿Hay aquí algún independiente que me apoye y me confirme la teoría? Hermano, cuando uno es independiente, hermano, si es a las 4 de la mañana, es a las 4 de la mañana, y si se acuesta a las 11, 12 de la noche, es a las 11 con tal de cumplir, porque es. ¿Sí me entiende? Entonces yo independiente produzco y estoy, y le dije: Señor, te entrego mi vida. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Por qué estoy trabajando? Por plata. Pues entonces llévale tu vida a Dios, siendo fiel con tus diezmos y ofrendas, y estás cumpliendo lo que estás haciendo. Porque hay unos que se equivocan terriblemente diciendo: ay, no, yo tengo que dejarlo todo para servirle a Dios, y se convierten en parásitos. No es así. Pero cuando se está hablando del temor a Dios, yo tengo que tener claro que necesito la palabra, necesito guardar los mandamientos, necesito anhelar y buscar la sabiduría de Dios, la prudencia, la inteligencia, y necesito atesorar lo de Dios. Entonces, mi amado, cuando yo entiendo estas cosas y empiezo a caminar en ello, me doy cuenta de algo: que la sabiduría viene única y exclusivamente de Dios. Tú puedes tener todo el conocimiento que quieras, pero si no tienes a Dios, no eres sabio. Y puedes ser el ignorante más ignorante del mundo, pero si tienes a Dios, eres sabio. Y la Biblia lo dice. Ahora, con esto no estoy dando justificaciones para volverse negligente, perezoso, y no, es que el Señor, la Biblia dice que abre tu boca que yo la llenaré y el Espíritu dará que hablar. Porque yo conozco muchos que son perezosos, negligentes, y se la pasan con el cuento de que la unción los va a llenar. No. Dios, la Biblia es clara, por eso hay que buscar la palabra, que a los perezosos y a los negligentes Dios no los usa ni los bendice. Es más, yo encuentro que en la Biblia Dios nunca usó a un desocupado. ¿Ustedes conocen algún desocupado de la Biblia que Dios haya usado? Pues sí, pues, de pronto lo hay, no lo he retenido, de pronto lo hay, no lo he, pero yo no veo que haya alguien desocupado en la Biblia que Dios
haya usado. Ahora, mi amado, cuando yo tengo este entendimiento de que la sabiduría solamente viene de Dios, puedo concluir, porque así lo es que la sabiduría es Dios. Sí me capta. La sabiduría que viene de Dios no solamente es algo que Dios coge allá como un rociador de matas y empieza a regar así a ver a quién le cae. No, la sabiduría es Dios mismo. Por tanto, cuando está diciendo, si anhelares, si buscares, si quisieras la sabiduría, estás diciendo, si quieres a Dios, si buscas a Dios, si anhelas a Dios, ahí entenderás qué es el temor. Ahí entenderás cómo es el temor. Ahí conocerás qué es lo que el temor proporciona, qué es lo que el temor hace. Y entonces podemos empezar a mirar Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro 1, versículo 17. Primera de Pedro 1, 17. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué nos quiere decir esta palabra, mi amado? Si la sabiduría es Dios y yo anhelo la sabiduría, anhelo a Dios, lo primero que yo tengo que tener claro es que Dios es Dios. ¿Sí me hago entender? Yo les contaba que cuando comencé en los caminos del Señor le pregunté a Jacqueline, en este culto sí me acordé del nombre, en el culto anterior no me acordé. Jacqueline es la esposa de Alex Cañón, que eran mis supervisores en Manantial de Vida Eterna. Le pregunto un día a Jacqueline, ¿quién es Dios? En esa ignorancia que uno tiene comenzando los caminos del Señor. Y ella me dio la respuesta más impresionante de quién es Dios. Porque ella me dice, pues Dios es Dios. Simple. Dios es Dios. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo es, si tú que dices ser cristiano, si tú que dices ser creyente, si tú que dices buscar a Dios, lo invocas como Padre, escucha bien lo que está diciendo. ¿Cómo es la relación de un papá amoroso con su hijo? ¿Cómo es ese hijo con su padre, aun cuando hace pataletas, aun cuando se equivoca y todo? ¿Y cómo es el padre? Eso. Y pues si hay un momentico donde toque sacar la varita para corregir, pues se corrige, pero todo es lleno de amor. Entonces está diciendo, si tú tienes esa comunión o ese deseo de buscar al Padre, a papito, y papito, al Padre que es Dios, no te equivoques, porque el hecho de que sea Padre no dice que deja de ser Dios, porque ese que es Padre también es el que juzga. Ese que es Padre también es soberano sobre todo. Y hay algunos que empiezan a tener confiancitas raras con Dios, o creen poder tener ese tipo de confianza. No, es que Dios me falló. No, es que yo estoy bravo con Dios. Imagínense que hay gente que dice eso. Dile al que está a tu lado, no seas igualado, hermano. Dios es Dios. Dios es Dios, hermano. Y mira que en la Biblia, un personaje que me enseñó algo importantísimo sobre entender que podemos tener momentos bien especiales con Dios, pero nunca Dios dejará de ser Dios, nunca dejará de ser juez y nunca dejará de ser justo, nunca, a pesar de lo que sea. Fue cuando venían los ángeles y con los ángeles venía Jesús, una de las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, teofanías, donde llega y Abraham lo recibe. ¡Ay, Señor, qué alegría! Venga, déjennos atenderlos, vengan, les preparé. Y se sentaron a comer y estuvieron charlando, y eso empezaron a compartir de cómo le fue de bien a las chicas de Colombia contra Alemania, y cómo le ganaron, y cómo Santa Fe va de bien en la tabla de posiciones, a pesar de lo que digan los de Millonarios, y no sé, todas de esas cosas importantes hablaron. Así estaban en comunión, estaban en confianza. ¿Sí me entiende? Abraham estaba en esa relación con Dios.
con el ángel de Jehová. Así, ahí sentados, compartiendo, y hasta bocaditos se dieron y no sé qué, y el chiste, y todo eso pasó ahí. Pero llegó un momento donde el mismo Dios dice: esconderé a mi amigo. Mira lo que dice Dios: a mi amigo Abraham lo que voy a hacer, lo esconderé. Y entonces le dijo: Abraham, yo voy a destruir a Sodoma, Gomorra y las otras 3 ciudades. Fueron 5. ¿Sabes cuál fue la posición de Abraham? Dejó la confiancita. Entendió que ese amoroso que estaba ahí, ese compinche, ese amigo, es Dios y es juez, que condena, que juzga y que castiga. Y entonces se paró en la posición que debía. Señor, permíteme hablar. Si hubiese 50 justos, ¿tú destruirías? Y el Señor le dice: no, si hay 50 no los destruyo. Perdona, Señor, discúlpame, perdóname. Ya empecé a hablar, déjame seguir hablando. Si hubiese 40, no, si hubiese 40, ya hablé, Señor, y no, qué cosa, perdón. Pero si hubiera 30, no. Ay, Señor, discúlpame, Señor, perdón. Si hubiera 20, no. Si hubiera 10, no. Yo siempre me pregunté si hubiera 1, pero él paró ahí. ¿Sabe qué estaba haciendo Abraham? Intercediendo ante el Dios justo y santo. Nosotros, para conocer el temor a Dios, tenemos que entender que Dios es Dios y que no es cualquiera parecido. Mira, mi amado, yo les decía en el culto anterior que si yo fuera Dios y me aparece uno de mis criaturitos haciéndome pataleta, reclama: ¡ay! ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Es que qué? ¿Y por qué ya? Y me quito el problema. No, soy Dios. Menos mal no soy yo Dios, ¿no? Pero ese Dios amoroso, que sí es Padre, la Biblia dice que Él es grande en misericordia, lento para la ira. Y como dice Malaquías capítulo 3 versículo 6: porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido destruidos. Tenemos un Dios, hermano, que es Dios juez justo, y dice la palabra que Él no tendrá por inocente al culpable, hermano. Dios no tendrá por inocente al culpable nunca. De ahí, mi amado, que tenemos que entender la necesidad tan extrema, tan total que tenemos de ser redimidos, de entender que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la propiciación, es el pago por nuestro pecado, y que solo por ese pago se cumple la justicia de Dios. Por eso cayó toda la maldición sobre Jesús en la cruz, de tu pecado y del mío y del de toda la humanidad. A eso debería de llevarme a mí a entender que el temor a Dios debe haber, porque Él es Dios, juez, justo, absoluto, inconmovible. Es un Dios todopoderoso, y yo no puedo perder de óptica eso. Él habita en la inmensidad de su eternidad y tiene la tierra como estrados de sus pies. ¿Yo qué soy, hermano, para venir a igualarme con Dios, a exigirle? Entonces, cuando yo tengo esto, yo puedo comprender por qué un rey como Josafat, mira lo que dice Segunda de Crónicas 19, 7. Segunda de Crónicas 19, 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Sabe qué está diciendo Josafat? Óyeme, preocúpate por vivir en el temor de Jehová. Preocúpate por vivir en el temor a Dios, porque Dios no cambia y Dios no hace acepción de personas.
Dios juzgará a todos. La Biblia dice que todos seremos juzgados. El cómo marca la diferencia por la fe. El cuándo la marca la diferencia por la fe. Porque en el tribunal de Cristo habrá juicio de premiación para los salvos, pero en el tribunal del trono blanco habrá condenación eterna para todos los que rechazaron creer en Cristo. Entonces, mi amado, aquí no hay quien todos. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y todos comparecerán ante el juicio del trono blanco. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo, el más impío de los impíos, el más ateo de los ateos, el más incrédulo de los incrédulos, un día tendrá que caer obligado, porque ya no será por las buenas. No podrá resistirse en sus pies, tendrá que caer de rodillas y no podrá dejar de decir: Jesucristo es el Señor. Pero ya será tarde, porque sería para el infierno. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo. Y de ahí es que el Señor dice: mientras tengan esta vida, tienen esperanza. ¿Para qué? Para creer, para recibir, para vivir en el temor de Dios. De ahí, mi amado, partamos de esta primera cosa real para vivir. No, pues ya no sé ni si está en la primera, segunda o tercera, usted verá cómo lo anota. Pero este punto aquí habla de cómo para vivir en el temor de Dios yo tengo que tener claro el costo. Escúchame bien, el costo de mi salvación. El costo. Mira, mi amado, la salvación es gratis, ¿verdad? ¿Cuántos saben que la salvación es gratis? Que es un regalo de gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no de vosotros, dice la Biblia, sino es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿ok? Estamos ahí, Efesios 2, 8 y 9. Ahora, dice Primera de Pedro, otra vez volvamos a Primera de Pedro, pero ahora vamos a leer en el mismo capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro 18, 19. Sabiendo, a ver, recordemos qué es lo que dice el 17 para unirlo. El 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dile al que está a tu lado: somos peregrinos. Yo nunca he entendido la traducción porque no la he buscado, caí en cuenta ahorita aquí en la predicación. ¿Cuál será la definición total de peregrino? En mi entendimiento, peregrino es de paso, alguien que va de paso. En esta vida vamos de paso. Como vienes de paso, condúcete, pasa. Dile al que está a tu lado: pasa, pero con temor, para que pases bien. Pero el versículo 18 dice: sabiendo, aquí no hay excusa, tenemos que saberlo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Si yo quiero conducirme en este mundo, en esta vida, con temor a Dios, tengo que tener claro que el costo fue altísimo. Que yo la reciba gratis no significa que sea barata. Hay quienes confunden la salvación como algo barato. La salvación no fue barata, hermano. La salvación fue paga con algo que es imposible que hombre alguno pueda pagar. Ni toda la humanidad junta puede pagarlo. Ni toda la humanidad de todos los tiempos puede pagarlo. Ni toda la creación existente puede pagarlo. Porque el precio fue la sangre del Hijo de Dios. Y ese precio es altísimo, hermano. Por eso es que tú y yo no somos baratos. Dile al que está a tu lado: eres valioso. Eres muy valioso. Fuiste comprado a precio de sangre. Fuiste pagado, fuiste redimido. Se pagó el precio de tu condenación para que seas salvo con sangre. Y no cualquier sangre, no fue de un cordero por ahí cualquiera, no fue de un héroe de la guerra, fue del mismo Hijo de Dios. Amén. Entonces, para vivir en el temor de Dios, yo tengo que entender que no fue barato.
que fue costosísimo, que tiene ese precio y que es un precio demasiado alto para yo tenerlo en poco. La segunda cosa que yo tengo que tener clara para vivir en el temor a Dios está en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 versículos 7 y 8. Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabe, mi amado? Aquí no es por mi parecer, no es por la idea que yo tenga, no es porque yo soy formado en esto, no es porque tengo el conocimiento de aquello, no. La Biblia nos dice: cuídate de ti mismo, cuídate de tu opinión. No te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu opinión, sino está diciendo: teme a Jehová. Es decir, no solo es saber el costo para vivir en el temor a Dios, es entender que yo debo decidir, que es mi decisión. Dios no me va a obligar, pero yo tengo que saber que tengo que cuidarme de mí mismo. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo que yo tengo es el que veo cada mañana en el espejo. Ese es mi peor enemigo. No es Satanás, soy yo mismo, es mi carne. Soy yo, y yo debo cuidarme de mí. ¿Por qué, mi amado? Porque para muchos el venir a la iglesia es una opción de: ay, es que está haciendo frío, ay, no, es que esta mañana me trasnoché porque madrugué a ver el partido, entonces me quedé dormido. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes qué tienes que hacer cuando tú entiendes que vivir el temor de Dios no es por tu parecer, por tu sentir, por tu gusto o por tu necesidad, sino por lo que el Señor dice? Coge la carne y le dice: camine a ver qué a usted le toca. Porque todos los días, yo no sé ustedes, pero yo sí, todos los días tengo una batalla campal contra sabanas y cobijas. Y si le doy un campito, me la gana. A veces los 5 más se convierten en, ya saben, también les pasa, yo no solo al pastor, ¿sí o no? Entonces toca: camine a ver. ¿Por qué, mi amado? Porque el temor a Dios, escúchame, se vive es cuando yo decido creerle a Él, temerle a Él. ¿Cómo se le teme? ¿Cuál es el temor a Dios? Respetarlo, honrarlo, reverenciarlo, adorarlo, tenerlo en gran estima, servirle de todo corazón, ser agradecido. Entonces yo decido hacer eso. Cuando yo decido hacer eso y es mi decisión, sabiendo que Dios es Dios, pues voy a empezar a tener claridad para hacer lo que debo y dejar de hacer lo que no debo. Amén. Entonces es mi decisión. Y si yo decido, empiezo a tener resultados, empiezo a tener opciones reales y eternas. Proverbios 14, versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dile al que está a tu lado: sea vivo, hermano, y teme al Señor, porque solo hay vida para los que tienen temor a Dios. Es decir, para los que deciden, ¿sí me hago entender? Para los que deciden entender que Dios es Dios, deciden honrarlo, respetarlo, adorarlo, servirle, ¿qué otra me falta? Agradecerle, tenerlo en alta estima. Cuando yo decido eso, yo entro y puedo disfrutar de lo que el Señor dijo en Juan 10:10. ¿Qué dijo el Señor en Juan 10:10? El ladrón no viene sino ¿para qué? A ver, ¿cuál es el ladrón de Juan 10:10? ¿Cuál es el ladrón de Juan 10:10?
no es Satanás. Hay que léanse Juan 10. El ladrón de Juan 10:10, que Satanás tiene esas características, sí, pero no es el que está referenciado ahí. El ladrón de Juan 10:10 son las doctrinas falsas, las malas enseñanzas, las cosas que desvían verdaderamente del conocimiento de Dios. Ese es el ladrón de Juan 10:10. Pero cuando el Señor dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida. El temor a Dios trae vida. Pero escucha, ¿cuál vida? ¿Cuál vida? Porque mira, mi amado, a veces nosotros nos quedamos en lo circunstancial de esta vida. No, es que yo he tenido una vida terrible. No, es que mi vida no sé qué. No, es que en la vida a mí me ha pasado. No, es que en la vida... Déjame decirte algo, mi amado. Si tú no entiendes qué es eternidad, siempre creerás que tu vida es solamente esta. Y te va a importar un 5 qué va a pasar después de que partas de esta tierra. Pablo habló diciendo, esta leve tribulación momentánea. ¿Sabes cuánto va a durar tu tribulación? Tu vida. Porque en el mundo tendréis aflicción. Porque andaremos en valle de sombra de muerte. Va a pasar porque recibiremos muchas pruebas. Yo no sé cuántos años desearías tú vivir. Tú le has puesto eso a... ¿Cuánto estaría vivir? Hay alguno, ay no, yo quisiera que Cristo viniera pronto, que viniera ya y me llevara. ¿Por qué? Porque no está haciendo la obra de Dios, sino quiere ya zafarse de esas pruebas. Amado, ¿quieres vivir 100 años? ¿Desearías vivir 100 años? Oye, es que son muchos. Yo les he contado que yo tengo un sueño y se lo he puesto en la presencia del Señor, y es un anhelo personal muy, muy mío, y es vivir 90 años. Yo quiero a los 90 años. Y quiero llegar a los 90 porque sé que tengo la opción de conocer 4 generaciones de mi descendencia: mis hijas, mis nietas, mis bisnietos y mis tataranietos. Yo aspiro, yo sueño alcanzar. Me quedan 30 años. En 30 yo creo que alcanzo, ¿sí o no? De pronto se me da. La cuestión, mi amado, es que yo sueño con que un día yo estoy en mi casa, sentado a la mesa de mi comedor, compartiendo mi comida con mi familia, viendo a los chiquiticos rompiéndome las cosas que hay que romper, porque el niño que no rompe no es niño. Y si son del abuelo, para eso están. Y que la mamá no se meta, porque para eso estoy yo, y yo pago. Y que no me venga a salir con cuentos, porque pues es mi chino. Y me va a salir con, ay sí, pero a mí sí me regañaba, pero es que usted era más necia que mi niña. O sea, lógica de abuelo. Entonces yo sueño ver mis hijas, mis nietas, mis bisnietos, ahí, y todos comiendo a la mesa un día, y yo poderlos bendecir. Yo voy a predicarles la palabra a mis descendientes, y se lo hago continuamente a mis hijas, a mis nietos. Hablamos de Dios, los traemos, les llevamos, les hacemos siempre las cosas para Dios. Y yo sueño llegar a mis 90 años ese día, sentarme una comida, eso sí, bien llenito, quiero irme. Por si las moscas no saben el camino que encuentran, ¿no? La cuestión es que compartir, bendecirlos. Quiero sentirme como Jacob cuando empezó a bendecir sus generaciones. Sí, así, y poner la mano sobre y bendecirlos, y hacer declaración de fe y declaraciones proféticas de abuelo lleno de amor. Y ya, que sigan. Sonreír, cruzarme de brazos, ay, me dio sueñito, y quedar. Esa es mi ilusión, tener esa vida. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué lo hablo así abiertamente? ¿Y por qué lo expreso? Y se lo digo a Dios, porque yo le temo a Dios, y yo le pido eso. Si me lo quiere dar, bien, no hay problema. Puede que mañana o pasado mañana salga en la moto y pase una mula y ahí queda el reguero. Pues da igual, no hay problema. Porque el problema no es morirse.
Ese no es el problema. El problema es no saber que la vida comienza cuando este cuerpo deja de funcionar, porque ahí es donde comienza la verdadera vida. ¿Y sabes cuántos son 90 años en relación a la eternidad? Una mil millonésima de millonésima de millonésima de millonésima de la mil millonésima de la mil millonésima de la mil millonésima de segundo de la eternidad. Pero nos afanamos tanto por lo que vivimos, y es que me pasa, y es que porque a mí, y es que Señor, y es que esto y lo... Oh, ya, temor a Dios. Porque lo que vamos a vivir, como dijo Pablo, no conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo, no sé si en el espíritu o en la carne, no lo sé, pero fueron dadas cosas tan maravillosas que es imposible, no hay manera, no hay lenguaje, no hay forma de mostrarlas, de darlas a conocer. Son tan maravillosas. Yo quiero eso. Yo voy para eso. Por eso es que a mí el temor a morirme, pues el natural, ¿no? No es que uno, ay, venga, máteme, por favor. Ay, no, es que ya me quiero ir, ay, denme. No, tampoco así. Pero si es el tiempo de Dios, a los 90 años en la mesa de mi comedor con toda mi familia, o aplastado por la mula, es igual. Lo importante es la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la vida que da el temor a Dios, sabiendo quién es Dios y sabiendo que es mi decisión, que no me va a obligar el Señor, pero sabiendo que es la vida que me espera. Eso me permite tener el temor a Dios, sabiendo que yo voy a tener una eternidad con Él plena. Yo me pongo a pensar, mira, pensamientos en los que a veces caigo yo, que me pongo a meditar en la palabra y cierro los ojos y me pongo a imaginarme cosas. No sé si ustedes son así de imaginativos o pierden el tiempo como yo. Me pongo a pensar, ¿qué es lo más espectacular que hay en este mundo? ¿Qué es lo más bonito, lo más agradable? Hablo de paisaje. Hablo de paisaje. ¿Quién me puede decir cuál es el paisaje más bonito que ha conocido? Yo podría decir Sabaneta, la tierra de mi papá. Es muy linda. Me gusta mucho. Pero yo conocí el paraíso terrenal en Palermo, Huila. Un día yo trabajaba con exploración sísmica y caminando una línea, pasar de un helipuerto a otro, bajé una montaña y subí la otra montaña, pero en la mitad había un lago, una quebrada donde había como un charco grande, profundo, con unos peces y un agua cristalina. Habían árboles frutales, una vaina, pero una cosa hermosísima, hermano. Lástima que no haya celulares en esa época todavía. Eso hace más de 30 años. Para él le tomaba unos videitos. Allá me puse viringo y me metí al agua y estuve allá y descansé y todo un ratico. Era el paraíso terrenal. ¿Qué es lo más lindo que has conocido tú? Por ahí algunas fueron a México a conocer la zona de ¿qué? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Pero, y dice, uy, eso es hermoso. No, en Miami. Ay, en Miami. No, por allá en Hawái. Yo no sé, hermano, pero lo que sí sé es que lo más hermoso de lo hermoso de este mundo no tiene ni la menor ápice de comparación a lo más feo del cielo. ¿Sí me captan? Lo más grande y sublime de este mundo no es comparable de ninguna manera con lo más insignificante del cielo. Y esa es la vida que yo busco. Esa es la vida que yo quiero. Esa es la vida que Dios me ofrece. ¿Cómo? A través de su temor. Solamente a través del temor de Jehová. Por eso, mi amado, para mí el temor a Jehová es vida. Y no es algunos que ay, me toca, no, qué jartera. No, hermano, esta es la vida abundante. No es llenarse la plata de bolsillos. No es llenarse los bolsillos, no es tener mucha fama, no, hermano, es tener la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué necesito? Dale ese aplauso al Señor mientras yo. ¿Qué necesito entonces? Proverbios capítulo 15. Proverbios 15. Versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría
y la honra precede a la humildad. ¿Sabes qué es el temor a Dios? Sabiduría. Pero el tener el temor a Dios es tener la garantía de estar siendo enseñados. Dile al que está a tu lado, déjate ser enseñable, hermano. Hay unos que, ay no, yo ya estoy muy grande para que me digan cómo debo ay no, yo ya soy así. Ay no, es que olvídese, yo no soy bobo. Ay no, ay, deje de ser tan necio. Sé humilde. La Biblia está hablando de que lo que precede a la humildad, o sea, que la sabiduría y la honra preceden a la humildad. Es decir, yo tengo que ser humilde primero. Yo tengo que aprender humildad. Yo tengo que aprender mansedumbre. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Debo ser enseñable, pero a mí lo que me enseña no es venirme y tragarme la Biblia y aprender, es ser temeroso de Dios, porque en el temor de Dios se me revela, Dios habla. Por eso la Biblia dice que el Señor fundó las fortalezas, que el Señor fundó la fortaleza de los niños y de los que maman. El Señor en su sabiduría y en su poder usó hasta una mula, y el mismo Señor Jesucristo dijo, aun si estos callan, las piedras hablarán. Por eso, mi amado, yo no puedo tirarme las de que, ay, es que yo soy el super hiper mega nah. Debo ser enseñable por el temor a Dios. Debo ser enseñable por aprender a honrar, aprender a obedecer, aprender a servir, aprender a llevar al Señor en gran estima, aprender a todas las cosas que son el temor de. Yo debo aprender, porque eso me va a dar humildad, porque eso me va a dar mansedumbre, porque eso me va a permitir fructificar en paciencia, fructificar en amor. El temor a Dios me permite dar frutos. Pero debo ser, dile al que está a tu lado, sé enseñable, hermano. No seas tan duro. No tengas siempre una justificación, hermano. ¿Saben, mis amados? Hay cristianos que necesitan ser quebrados, ya no quebrantados. Hay quienes necesitan ser quebrados, y Dios agarra y Dios comienza con mucho amor. A ver, nene, venga, ay, sí, buenísimo, ay, no, tranquilo. Pero a cabo del tiempo empieza a hablar más durito. Te estoy hablando, atiéndeme, escúchame, obedéceme. Más adelante, bueno, ya no es, y al final, no quiso obedecer, lo parte. Si Dios quiebra, Dios quebranta. Y yo prefiero, hermano, pues sí, una nalgadita de vez en cuando, a que me coja y me parta. Pero si es necesario, pues tocará. Porque yo no puedo salir con historias. ¿No ve que es que yo soy así? De modo que si alguno está en Cristo, nueva. Escucha, nueva. Ay, sí, soy nuevo, pero es que todavía nada, entonces no eres. Ahí es donde yo necesito la enseñanza. Pero para ser enseñado también, ¿qué necesito? Proverbios capítulo 14, ahí detrásito. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán tus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán tus hijos. Escúchame bien, mi amado. Para llegar a ser una persona que ve a Dios como Dios, para poder ser fruto del temor a Dios, tomar decisiones reales, entender lo que es la vida, oiga, yo tengo que confiar, hermano. ¿Confiar en quién? En Él. Confía en Jehová y Él hará. Confía, espera en Él y Él concederá. Confía, mantén la esperanza viva, porque la esperanza es aquella que yo sé que un día estaré con Él. Yo tengo que confiar. ¿Y confiar en qué? En lo que Dios dice, hermano. Y uno encuentra cristianos que a todo lo que Dios dice le ponen un pero. Y hay cosas bien marcadas. Si alguien te da en la derecha, ¿qué dice? Ay, no, olvídese, yo soy menso, pero no manso.
digo manso, pero no menso. No, la primera es la real. Olvídese, a mí me dan y no, eso es simbólico, pero no se va a dejar. No, no es simbólico, es literal. Eso es literal. Ama aún al enemigo, eso es literal. Perdona a tu hermano 3 veces. No, 7. No, 249, 490. No, siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo que confiar en lo que Dios dice, hermano. Por eso yo no puedo confiar en mí, pero tengo que confiar en Dios, en su palabra, en lo que Él dice. Eso es temor a Dios. Si yo no logro entender lo que Dios dice, no me importa. Lo dijo Dios, yo no sé por qué, pero así lo dijo Dios. Yo no entiendo para qué, pero así lo dijo Dios. Yo no me gusta, pero así lo dijo Dios. Y porque Él lo dijo, yo lo hago. Y cuando Dios dice algo y yo lo hago, sucede algo especial. Algo especial sucede. Por eso, mi amado, yo no tengo que andar a toda hora quejándome, lamentándome, señalando, juzgando, pidiendo, ay, pobrecito yo. No, confío, Dios lo dijo, no veo, pero la fe me dice que es algo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Puede que no vea, y por la fe muchos fueron traspasados de espada, muchos fueron metidos con leones y todo, y tal vez no alcanzaron a ver físicamente, pero sí eternamente. A mí no me interesa si en este mundo no veo, me interesa lo que voy a ver eternamente. ¿Por qué? Porque confío, porque confío, porque confío, porque confío, porque confío. Y así pase lo que pase en esta tierra, así me pase lo que me pase en este mundo, así pase lo que pase en mi vida, en mi economía, en mi cuerpo, en mi familia, lo que sea, yo confío, porque Él es Dios, mi Señor, mi Salvador. Amén. Yo confío. Y cuando yo entro en esta confianza, en esta certeza, soy enseñable, entonces puedo llegar a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. El amor, no mentiras, el temor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Sabes qué sucede cuando yo, por el temor a Dios, he sido enseñado, tengo confianza, mantengo la vida que el Señor me da, me tomo la decisión y entiendo que Él es Dios? En ese momento tomo discernimiento. Escucha, tengo discernimiento del bien y del mal. Simple. Mira, mi amado, muchas veces los cristianos creen que, ay, ya, tampoco, ay, pero, ay, es que también exagerado y tan religioso. Espérate, ¿se acuerdan que Dios es Dios? Y que Él es juez justo y no tendrá por inocente al culpable. No juguemos con eso. Pero cuando tengo el temor a Dios, aun cuando yo falle, sé, porque el Espíritu me lo está hablando, me está diciendo que debo arrepentirme y que debo cambiar mi mal proceder. Tengo discernimiento y puedo aborrecer el mal. Ya, hermano, lo que antes me gustaba ya no me gusta. Ya no. Si usted era de los que chupaba y el duro para tomar aguaraco, el aguardientoski, no sé qué, y el whisky y no sé qué, ahora va la sola sensación, ya usted dice, ¿cuántas veces los que fumamos? Y eso nos sentíamos el personaje de Hollywood, con estilo, y hasta hacíamos corazoncitos. ¿Sí o no? ¿O solo era yo? Pero un día en el Señor, qué idiota, perdón, ahí se me salió, perdón, qué necio. Pues es igual, ¿no? Traduce igual. Y ahora el solo olor a cigarrillo. Uy. ¿Por qué? Porque el temor a Dios nos lleva a aborrecer el mal, pero también a anhelar el bien.
Nos duele ver las personas que están cayendo en la droga, en el alcohol, en el desamor, en las cosas. Uno dice, ay Dios, al menos orar por ellos, a ver si uno puede hacer algo. Esto es el temor a Dios. Y entonces, estando allí, el temor a Dios permite que haya algo extraordinario. Super archirre contra extraordinario. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a quienes, a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese. Yo he oído muchas personas que se la pasan diciendo, pastor, Dios no me oye. Pastor, Dios no me quiere. Pastor, Dios me castiga. Pastor, Dios se está desquitando, pastor, y todas estas cosas. Y yo digo, ¿tú estás orando? Pues sí, pero ya me cansé. Yo llevo harto orando. ¿Cuánto lleva? 8 días. Qué mucho. ¿Y dónde ora? A veces en mi casa. ¿Y de madrugada? Sí, profundamente. No, hermano. La Biblia habla que Dios oye al que le teme, pero al que no, no lo oye. Y mira, mi amado, que yo meditaba sobre lo que Pablo escribió en 1 Corintios 11 cuando habla de la cena del Señor. Y allí dice que el que toma indignamente la cena del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, lo que dice allí, muchos debilitados entre vosotros. Muchos se enferman y muchos se mueren. Así lo dice. ¿Por qué? Porque están indignos. ¿Y por qué están indignos? Por falta de temor a Dios. La indignidad es falta de temor a Dios. Porque la Biblia dice que si tú dices amar a Dios y aborreces a tu hermano, estás negando. Y algo que el Señor enmarca de una manera muy ferviente, fehaciente, es la importancia de amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. El que sea fuerte en la fe ayude al débil en la fe. Cada uno sirva a los demás como sirviéndole a Dios. ¿Hacemos eso? ¿Vivimos así? Porque déjame decirte, mi amado, Dios oye al que le teme. Pero hay muchos cristianos que no viven en el temor a Dios y viven enfermos y viven desanimados. Y es que yo no puedo, ay, es que no siento, es que no me hallo, es que me está dando la depre, es que me está dando la prepe, todas las EPEs les dan. ¿Ah? ¿Todo por qué? Por falta de temor a Dios. Porque en el temor de Dios, ¿se acuerdan que hay vida? Y vida en abundancia. ¿Se acuerdan que en el temor de Dios hay seguridad? ¿En el temor de Dios hay confianza? Pues en el temor a Dios hay comunión. En el temor a Dios hay relación. Yo hablo y Dios me escucha. Y Dios habla y yo lo escucho. ¿Ah? Dios habla y yo escucho su voz y yo sé que me está hablando y yo sé que es para mí, no es para el vecino, no es para mi hermano, no es para mi esposa. Ay, debía estar aquí en este. Uy, esa palabra le caería. Ahí sí, mejor dicho. No, eso es para ti. Eso es para ti. Porque Dios oye. Pero para que nos oiga falta otra cosita. Hay otro ingrediente más. Faltan 2 ingredientes y medio. El otro ingrediente está en el Salmo 25:14. Salmo. Algunos dirán, uy, no, pastor, fue muchos textos y uno no se acuerda ninguno. Pues escriba, hermano. Traiga cuadernito, traiga lápiz, escriba y medita sobre eso. Salmos 25:14.
La comunión íntima, escucha esto, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Escucha, les hablé que Dios oye a los que le temen, pero también los que le temen se enteran, ¿sí? Pero para eso el temor a Dios nos lleva a tener intimidad con Dios. El temor a Dios nos lleva a vivir en esa intimidad, en esa... Mira, ¿qué es la intimidad? Pues miremoslo con la esposa. Con la esposa, ¿la intimidad qué es? ¿Solo sexo? No, eso hace parte, es de las partes más íntimas, ¿cierto? Pero también, oye, te huele mal la boca, cepíllate. Y no es ofensa. Amor, ven, huéleme. ¿A qué huelo? Yo le digo cada rato a mi esposa, huéleme. Y esa se viene hasta aquí. Uy, báñate. Aunque la mayoría de las veces dice, ay, hueles a hombre. Sí. ¿Sabes qué intimidad es? Ay, me queda tan apretado el pantalón. Ven, te lo quito. Y le quito el pantalón. Intimidad es, ven, te voy a buscar la pijama de esta noche. No hay pijama. ¿Sabes? Intimidad es todo. Intimidad es sentarnos a compartir un cafecito con pan y ahí hay una empanada partida en dos y nos la repartimos. Eso, intimidad es vida, es en todo. Intimidad es salir a la calle y estar ahí juntos. Y si estamos lejos es estar con contacto, preocuparnos, el no saber el uno del otro. Eso es ¿cómo será con Dios? Si Él está en todo lugar y a toda hora, y Él está ahí, y ¿sabe qué está buscando? Intimidad. Y la Biblia dice, la Biblia está diciendo que la comunión íntima de Jehová es con los que temen, los que le temen. O sea, si no hay temor a Dios, no hay intimidad con Dios. Y cuando no hay intimidad con Dios, es porque hay arrogancia. Porque Él atiende ¿a quién? Al humilde. ¿Sí notan? La intimidad viene por causa de la humildad. La humildad viene por causa del conocimiento, y el conocimiento viene por recibir la palabra, y yo tomo la decisión de obedecerla. Entonces cuando recibo la palabra, tomo el conocimiento, y entonces por el conocimiento me hago obediente, y por esto termino en intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque temo a Dios. Porque le temo a Dios. Porque con intimidad. Y después de todo esto, después de toda esta cosa, ¿qué más me permite la intimidad? ¿Qué más me permite el temor a Dios? Hechos de los Apóstoles. Está antecitos de Hebreos, ¿oyeron? O sea, pasen por Hechos y van hasta Hebreos. Hebreos. Sí. Hebreos capítulo 12. Es que leí mal. Hebreos 12. Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Saben, mis amados, en qué prácticamente concluye el temor a Dios? En la gratitud, hermano. Alguien que es temeroso de Dios es agradecido a pesar de. No importa la circunstancia, gracias Señor. Por eso Santiago dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Y Pablo dice, dad gracias por todo. Dad gracias por. ¿Eres agradecido en la prueba? ¿En la necesidad? ¿En la circunstancia? ¿O solo queja avanza? La intimidad, perdón, el temor, me quedé con la intimidad.
El temor a Dios nos lleva a tener un corazón agradecido. Por eso David decía: yo entraré por tus atrios cada día en acción de gracias, que es el fruto de labios, pero también las obras de agradecimiento. ¿Sabes alguien agradecido qué hace? Siempre, siempre, siempre está dispuesto para Dios en lo que sea. Siempre tiene para Dios cosas por agradecimiento. Siempre. Por eso el temor a Dios lleva a que una persona que es cristiana entienda que es servirle con los dones que tiene. Una persona que es temerosa de Dios sabe que el tiempo es de Dios. Una persona cristiana sabe que los recursos son de Dios. Por eso un agradecido siempre es fiel con diezmos y ofrendas. Y no está poniéndole: ay no, pero es que ay, no, yo no soy bobo, ay es que yo no sé qué. No, porque tiene temor a Dios. Y la de Pirnos, la de irnos. Isaías 33. Isaías capítulo 33. Versículo 6. ¿Cuál es la gran consecuencia final? La gran consecuencia final del temor a Dios. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. ¿Sabes qué sucede cuando alguien es temeroso de Dios? Que no hay nada más valioso que eso. No hay nada más valioso que reverenciar. No hay nada más valioso que honrar. No hay nada más valioso que servir. No hay nada más valioso que alabar. No hay nada más valioso que agradecer a Dios todo el tiempo. El tesoro de alguien temeroso de Dios es siempre la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es Dios. Por eso, mi amado, deberíamos de preguntarnos cada día: ¿yo soy temeroso de Dios? ¿O soy un acomodado? ¿O soy un conveniente, interesado? ¿Eres sabio? ¿Tienes a Dios? Ponte sobre tus pies. Cierra por un momento tus ojos. Por un momento cierra tus ojos. Y dile: Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que aprender? Hoy entiendo que temor a Dios es mucho más que un simple miedo. Temor a Dios es más que un dicho. Temor a Dios es más que una idea. Temor a Dios es conocer a un Dios verdadero, entender un precio, el precio de mi salvación, decisión para temerle, conocer la vida como eternidad. Temor a Dios es ser enseñable en todo tiempo. Temor a Dios es tener confianza y esperanza. Temor a Dios es aborrecer el mal teniendo discernimiento. Temor a Dios es saber que Dios me oye, pero yo también lo escucho a Él. Temor a Dios es intimidad con Él. Temor a Dios es ser agradecido. Y en últimas, temor a Dios es el tesoro más grande que tengo. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, permite que tu palabra halle cabida en nuestra mente y corazón. Que el propósito para el cual nos trajiste, Señor, se cumpla. Por encima de las circunstancias, porque tal vez muchos vinieron hoy, Señor, con necesidades extremas,
con peticiones específicas. Muchos andan a la expectativa de algo. Y tú hoy nos has dado lo esencial, tu palabra. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender. Ayúdame a vivir en tu voluntad. Ayúdame a caminar en tu palabra, a entender que tu palabra es luz para mi camino. Ayúdame, Señor, a tener temor real. Yo decido, dilo así, adorarte. Yo decido servirte. Yo decido conocerte. Yo decido honrarte. Yo decido reverenciarte, Señor. Yo decido creer y obedecer, Señor, con todo mi corazón. Yo decido tener el temor hacia ti que me enseña tu palabra. No quiero, Señor, ideas raras ni conocimientos extraños. Solo quiero vivir en la verdad. Y la verdad es tu palabra, Señor. La verdad es Cristo Jesús. Por eso Él es mi Señor y mi Salvador. Dile, Señor, perdóname por ser tan incrédulo, tan duro de corazón, por ser tan circunstancial, emocional o negligente. Dile, Señor, perdóname y ayúdame para ser un hijo de honra, para ser un siervo de verdad, para vivir en tu voluntad. Ayúdame, Señor. Dile, Espíritu Santo, siembra tu palabra hoy en mi vida para que fructifique para la eternidad. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque yo, Señor, yo te amo. Yo te amo, Señor. Dile con todo el corazón. Dile, Señor, yo te amo.